Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos acá en un nuevo podcast de RH Management, trabajo en transformación, con un temazo que siempre nosotros como línea editorial nos ha interesado mucho explorar, que es el tema de la salud laboral, las condiciones de bienestar y las condiciones laborales para las y los trabajadores. Y tenemos acá una invitada de lujo, a Magdalena Garcés, de la Pontificia Universidad Católica, doctora, PhD, investigadora, pronta a ganar un fondecito, ojalá que se lo saque luego. Estábamos conversando de eso en la previa. Así que Magdalena, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Bueno, el tema que nos convoca ahora está en hartos lados. Es un tema que llega a ser a veces hasta como medio molesto porque se manipula mucho. Y espero tener una conversación que podamos entender que el bienestar y la salud mental no es una cosa de moda, no es una moda que llegó y ahora yo empiezo a hacer talleres y vamos haciendo mindfulness y vamos haciendo masaje en la espalda y con eso estoy. Yo creo que el tema de la salud mental es mucho más potente, mucho más fuerte, y acá tenemos una experta que nos va a ayudar a descifrar algunas claves. Magdalena, la OIT, por ejemplo, sacó hace poquito ahora un informe en donde hicieron una investigación y abordaron las percepciones y el estado de los trabajadores en relación a la IA y la disrupción tecnológica. Y obviamente el tema salió que hay angustia, que hay malestar, que hay inquietud, que se sienten estresados. Y ese es parecer una línea transversal que está en todos lados. O sea, y que más encima ahora la acelera, producto como esta incertidumbre que me voy a quedar sin pega. De ese punto de vista, ¿cuál crees tú que hoy son las principales preocupaciones y lo que debería estar mirando las gerencias de personas para entender y abordar de manera real el tema de la salud mental y no necesariamente con un cursito de mindfulness? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tema del trabajo digital, a propósito de ese informe y los otros que han salido, es súper interesante. El trabajo digital, la automatización, la gestión algorítmica del trabajo. Estos temas se han abordado de distintas maneras, pero el foco, por ejemplo, en los estudios psicosociales del trabajo, ha estado puesto principalmente en el trabajo en plataformas digitales a propósito de los repartidores. Y también se ha puesto mucho énfasis en el tema de la automatización y qué pasa con la pérdida de empleo a propósito de eso. Pero, por ejemplo, poco se está hablando sobre el impacto que tiene el trabajar con sistemas digitales avanzados o con sistemas inteligentes también, y el impacto que tiene la gestión algorítmica del trabajo. Y ahí tenemos un campo súper invisibilizado donde emergen nuevos riesgos psicosociales a los que hay que estar atentos, que tienen que ver con, por ejemplo, la autoaceleración que se genera a propósito de las velocidades y los cambios en los ritmos, que no necesariamente están siendo pesquisados en los instrumentos que tenemos, que fueron elaborados previamente, previo a la introducción de este tipo de tecnología y a la aceleración y el crecimiento exponencial que han tenido. Correcto. No, y ahí lo que pasa que además no la de las plataformas, sino que la conversa que se habla de lo bueno que es la IA, de lo que hay que estar preparado, porque se está hablando para trabajadores altamente calificados, en el fondo, se está hablando en economías desarrolladas, ¿te fijas? Y ahí ya hay un problema desde la salud mental, o sea, ya ahí hay riesgos psicosociales, lo que tú estás conversando, pero ¿qué pasa con aquellas economías que nuestra realidad no es esa? Nosotros seguimos siendo una economía extractivista, dependemos de las materias primas, no estamos en la cadena de valor, y obviamente nuestros trabajadores, con la posibilidad que sean reemplazados por un robot, es mucho más amplia. Por lo tanto, más encima en economías que la informalidad es mucho más grande, en donde la tercerización también es grande, y en donde además Chile en particular, los salarios son bastante precarios. O sea, por lo tanto, lo que te quiero poner sobre la mesa es que el cóctel nuestro es muy distinto a esta conversación como de elite que tú la planteas de la aceleración, que es correcta, pero sigue estando en un grupo de trabajadores que no corresponde a la cantidad de trabajadores en el mundo real. O sea, solo por ponerte la cifra, 2.000 millones de trabajadores son informales, según la OIT. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces, lo que te quiero decir es que la salud mental, en definitiva, como que nos pone en ese tema, pero preocupémonos de las condiciones laborales, de los salarios, que son las cosas que hoy afectan a los trabajadores. Más que necesariamente esa. Estoy de acuerdo con un tema interesante. No sé si me entiendes para dónde voy con la reflexión, de tratar de poner la salud mental
en el lugar que nosotros realmente la necesitamos poner y no en el lugar que viene de afuera. Y ahí yo creo que contestando a tu pregunta anterior también y ligándolo con lo que es importante que los gerentes que trabajan en recursos humanos, las empresas y quienes lideran empresas y organizaciones podrían hacer, acá hay un tema clave. Hace poco escuchaba una entrevista a este economista Hausman que hablaba de cómo Chile no tiene un propósito de desarrollo común y lo poco que estamos preparando a nuestro capital humano, formando capital humano para ser capaz de abordar el futuro. Entonces, yo creo que ahí, tal vez más que una política de Estado, que no sabemos si llegará o no, también las organizaciones pueden en eso mostrar un liderazgo y decir, nosotros sí tenemos claro a dónde está el norte y tenemos que formar a nuestras personas, tenemos que prepararnos, tenemos que invertir en I+D. Él hablaba de lo poco que las organizaciones en Chile, que las empresas invierten en I+D y las grandes posibilidades que existen cuando las organizaciones salen de su ámbito como de comodidad, tal vez de lo que hacen siempre, y empiezan a explorar y ver cómo a través de la innovación, la ciencia, la introducción de tecnología, pero pueden generar avances importantes en sus modelos de negocio, pero para eso tú requieres primero tener estilos de liderazgo, un propósito común que conecte con la realidad, que permita impulsar estrategias de desarrollo en las organizaciones que finalmente, algo bueno que tenemos como país, que yo diría que es bueno y malo a la vez, que somos ricopiones en Chile. Es como que una empresa hace esto y la otra muchas veces la hace porque la otra la está haciendo. Bueno, si una empresa empieza a tener prácticas de ese tipo, a invertir, y es una empresa que todos admiran, que ven los resultados, bueno, más personas van a empezar a querer desarrollar en esa línea a las personas que trabajan en ello. Y tomando ese punto, sí, yo comparto eso de que somos buenos para copiar. Y ahí en el tema de salud mental yo creo que también hay que copiar ciertas buenas prácticas y hay que entender también todo este cóctel que nos está pasando como mundo, como sociedad, entender lo que tiene una repercusión que es súper relevante y por eso las condiciones laborales son muy importantes de cuidarlas. Y es muy importante establecer límites, es importante entender la justicia organizacional en términos de percepción, de que mi trabajo es necesario. Nosotros lo hemos escrito y lo hemos conversado antes, o sea, hoy el trabajo te determina tu ser, o sea, tu identidad está en juego ahí. Y la salud mental, por eso los índices están tan elevados, porque hoy el trabajo es más importante que en el siglo XIX. O sea, hoy el trabajo determina tu ser. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Te fijas? Entonces, ahí creo que ahí hay un tema que hay algunas organizaciones que me consta que lo están abordando, que están entendiendo el enfoque correcto para enfrentar la salud mental, pero hay otras que solo entienden que teniendo más mindfulness o haciendo masajes se va a resolver el estrés que tiene el trabajador. Y ese no es el camino, ¿o no? Bueno, a propósito de eso, yo creo que una teoría que ilumina mucho esto es la teoría de la centralidad del trabajo, que no es solo que con el trabajo yo me constituyo como sujeto, como en términos de mi identidad, que es determinante en términos de mi salud mental, sino que también con el trabajo construimos país. Entonces, lo que está pasando en el mundo laboral tiene repercusiones clave en el país. O sea, papás que llegan a su casa cansados, que tienen condiciones de trabajo complejas, que dedican más tiempo, no tienen tiempo para criar, impactan en niños, o sea, acá estamos todos vinculados porque el trabajo es estructurante en términos de una sociedad y su democracia. Entonces, yo creo que en la medida en que miramos así, hay una responsabilidad social clave en términos de país. En la medida en que en el mundo del trabajo no se generen ciertos cambios, estos cambios no van a repercutir en términos de las mejoras que necesitamos para elevar también los estándares de salud mental a nivel país. Y eso es clave. O sea, la correlación que existe entre lo que sucede, de hecho hay estudios, los de Maureen Dollard y todo el equipo de australianos que trabajan hoy con la OIT y en una academia europea que formaron hace un tiempo y que hay varios chilenos trabajando ahí también. Lo que ellos plantean es que ellos correlacionaron los niveles de salud mental de las organizaciones, de las empresas en un país, con los niveles de salud mental de esa población. Y son correlativos, así como también
pueden correlacionarse con el PIB de un país, en términos que mejores niveles de salud mental a nivel laboral generan mejores niveles también de producción de salud mental a nivel social. Y otro tema que es clave es que también en ese estudio lo que muestran es que un factor clave en la salud mental, por ejemplo, es la presencia de sindicatos y que las personas puedan dialogar, conversar y que haya más espacios para discutir sobre lo que las personas necesitan en términos de salud mental. Sí, pues, y ahí nos enganchamos un poco con lo que nosotros hemos reporteado y escrito sobre The Jurs y bueno, la entrevista que tú le hiciste a Jean-Philippe también sobre la centralidad del trabajo en relación al reconocimiento. O sea, el reconocimiento es fundamental en esto, para cuidar esa salud mental, independiente del oficio, o sea, y un reconocimiento genuino. O sea, ahí hay mucha literatura en relación a eso. Me ha tocado aproximarme a eso en relación al aparato psíquico, cómo se comporta con una simple, lo hiciste bien, evaluamos el trabajo, ¿qué opinas? ¿Crees que hay que hacer una mejora? Y eso te aliviana mucho la energía que tú vayas acumulando de estrés. Y son cosas tan mínimas que no sé si todo el mundo los tiene claro, porque al final pareciera, yo también creo que por ahí lo escribí, que nosotros estamos, las empresas en general, yo se lo he dicho a algunos gerentes en las conversaciones que hemos tenido en este foro y en otro, le he dicho que ojo, que nosotros estamos teniendo ciertos paradigmas que no nos están ayudando a entender el problema. ¿Te fijas? Nos están ayudándonos a entender cómo enfrentamos efectivamente la salud mental. O sea, nosotros lo publicamos el 2024 en enero y yo lo saqué ahora en otras editoriales que hicimos. Este estudio que hizo la Universidad de Oxford, o sea, 62 billones de dólares no sirven para nada en relación a intervenciones de salud mental. O sea, comprobado por ello. ¿Sabéis que no movieron la aguja? Los trabajadores igual se cansan, se estresan, hay angustia. O sea, el mindfulness no sirve. Entonces, cambiemos la mirada, el enfoque para poder tener resultados, porque yo necesito trabajadores, no me sirven trabajadores cansados. Entonces, creo que hay una conversación más básica, sobre todo en este país, que es entender un poco lo importante que es el salario. O sea, en ese sentido, el reconocimiento, el diálogo, pero también el salario. O sea, yo no saco nada con hacer fiestas de fin de año, llevarlos de paseo si su sueldo no le alcanza para fin de mes. O sea, qué aparatos psíquicos resiste con eso? No sé cómo tú ves que estás metida en esa investigación, que has participado en foros, que has estado en distintas discusiones en este sentido. Claro, pero también ahí hay algo importante, que es comprender que los riesgos psicosociales emergen de la organización del trabajo. Y una organización, y por lo mismo, hay que recordar que el trabajo por definición es colectivo. ¿Dónde fallan en general las intervenciones que hacemos hoy en materia de salud mental? Es que son intervenciones que apuntan a los individuos por separado, y no necesariamente tocan la organización del trabajo. La organización del trabajo, por ejemplo, contempla el tema de la remuneración. La organización del trabajo tiene que ver también con los niveles de demanda, cómo se planifica, Jornadas de trabajo. las jornadas de trabajo. Entonces, la principal falla, hay como yo te diría que 3 niveles. Uno tiene que ver que nuestros marcos epistemológicos, la gran mayoría vienen de países anglosajones y están muy poco situados en la realidad latinoamericana. Entonces, por ejemplo, son modelos, teorías e instrumentos que asumen ciertos niveles bases que no necesariamente tenemos en la población latinoamericana y en países latinoamericanos. Por otro lado, también está el tema del enfoque en términos de individuo, modelo higienista, versus un enfoque que considera la organización del trabajo, pero también el contexto socioeconómico y político propio de ese lugar. Y ahí hay algo clave. Y lo otro tiene que ver con entender que el riesgo es algo culturalmente específico y que por lo mismo va a ser muy distinto el riesgo de un hospital público del sur de Chile que del norte, que una clínica privada. Entonces ahí el tema es cómo darle especificidad a la comprensión de las dinámicas que hay a la base de los riesgos también. Cómo darle más participación a los trabajadores en los mismos planes que se hacen para intervenir y para apoyar la salud mental en el trabajo. Creo que, y algo que enseñamos siempre en el diplomado, es que
lo peor que puede pasar es una intervención que fue diseñada entre cuatro paredes sin la participación de las personas. Pero no puede ser una participación como sí, le decimos, que es como, mira, preguntémosle a un par de estas personas y después igual hacemos lo que queremos, sino que la idea es realmente comprender que ese trabajador tiene un oficio y un conocimiento de la realidad que lo aqueja, que es clave escuchar y que es clave porque posiblemente la gente sí se sabe cuidar. Y esto es algo contrario al paradigma del autocuidado. Yo sí sé cómo cuidarme. Lo que yo necesito es que los liderazgos y las formas de organizar mi trabajo me generen los recursos para que yo me pueda cuidar mejor y me pueda cuidar con otro. Salvarse solo hoy en el trabajo no existe. Es imposible. Sí, yo creo que ahí diste un punto. O sea, efectivamente, el trabajo hay que entenderlo como un trabajo colectivo, o sea, en el sentido de un trabajo de grupo. Y ahí creo que el enfoque efectivamente del individuo está mal pensado porque quizás se confunde con esto, porque creo que hay una hegemonía ahí del discurso, del relato, de cómo esta cosa del profesional de alto nivel que es independiente y autónomo, y él puede sentarse a negociar su salario, y como que ese individuo es como el talento, te fijas, el talento, y el talento hace y deshace. Pero no, pero la realidad, el talento, ¿cuántas personas son de partida? No son muchas, pero la realidad del trabajo es que es colectivo, que al final la protección, la mejora continua, parte del grupo, parte del equipo, parte independiente del nivel. Y creo que ahí, yo no sé si un problema de Chile en particular, con una visión más individualista que nos consume como sociedad, o efectivamente en otras culturas, salvo la China, que sé que no es así, está penetrando o está influyendo en eso. No sé cómo, si es una cosa cultural nuestra o latinoamericana. Yo te diría que en general los modelos de salud ocupacional tienden a centrarse mucho más en el individuo, porque esto responde a un paradigma que hay a la base en términos de la prevención de riesgo, que tiene que ver con, bueno, un montón de mecanismos de, por ejemplo, que en muchos casos esto está asociado a seguros sociales, laborales, que tienen que ver con compensación económica, entonces por eso hay que definir también dónde está el riesgo para saber cómo compenso, ¿no? Entonces, eso está como un poco a nivel general, viene del modelo de Bismarck, los estudios que ha hecho Rodrigo Finkelstein hablan mucho de eso, pero también hay algo más instrumental, que es que en la medida en que el riesgo yo logro evaluar, determinar algo en un individuo, hay algo efectista también de que, bueno, esta persona va a tener su taller, y no significa que el taller de mindfulness sea algo que no esté aportando, eso sí puede aportar, pero la efectividad, si yo quiero abordar riesgos psicosociales, yo debo al menos intervenir a ese grupo para que ese grupo sea capaz de abordar y concientizar aquello que está en la organización del trabajo, que ellos sí pueden mover y sí ellos sí pueden tener un impacto. El gran tema que tenemos en Chile es que finalmente, además el tema del individualismo avanza con el modelo económico también, lo que han sido los últimos 50 años, pero sí en Chile tenemos una cultura especialmente individualista que hace también con ciertas estructuras sociales mucho más debilitadas, que hace que sea más difícil ese espacio de pensar juntos versus otros países como Argentina, Brasil, que tienen culturas obreras y operarias mucho más grandes, por ejemplo, a propósito de que tienen empresas automotrices y grandes fábricas y que han generado grandes culturas para las cuales el tema de la colectividad es muy importante. Y en ese sentido, Magdalena, ¿cuáles serías tú las principales preocupaciones que deberían mirar las empresas, sugerencias de personas, para empezar a mover la aguja en términos de salud mental hacia una calidad de vida, hacia un bienestar mejor de las y los trabajadores? ¿Cuál sería para ti, qué recomendaciones les daría a esa gerencia? Yo te diría, bueno, no me aburro decirle a mis estudiantes, me dicen ya, están todos como, lo repito una y otra vez, el vínculo es un factor protector por excelencia. El vínculo finalmente es lo que sostiene la salud mental, hace la diferencia entre vida y muerte, salud y enfermedad. Entonces ahí todo el reconocimiento que tú mencionaste, la colaboración, el reconocimiento, la colaboración, la pertenencia,
son dinámicas grupales claves para afiatar el vínculo en ese sentido. Entonces yo creo que ahí hay un primer punto que tenemos que abordar, pero también yo diría que parte clave de eso es mirar a tu gente y darte cuenta de los recursos que tienen y cómo podrían aportar. Yo creo que en eso tenemos estructuras todavía muy jerárquicas que no miran al otro y su aporte. En la medida en que los lugares funcionan con concentración de poder, con individualismo, hay menos cooperación. A menor cooperación, más desgaste. Entonces yo diría que acá el tema tiene que ver con dar más oportunidades de desarrollo también. Hay tremendos prejuicios con las nuevas generaciones de que son de cristal, que no trabajan como antes. Yo ahí creo que es clave invitar también a quienes están en cargos también de poder y liderazgo a mirar qué recursos también traen ellos y a salir también de ese ego propio, ¿no? A trabajar con más humildad, mirar espacios de mejora propio, dar más oportunidades a otros. Yo por lo menos lo que he visto en empresas y organizaciones es que donde hay cooperación hay mucho menos desgaste y eso tiene que ver en concreto con personas que han sabido mover la aguja desde nuevas prácticas. Magdalena, te pasaste, muchas gracias por esta conversación. Despedimos este podcast. Bueno, muchas gracias por su sintonía y por el OTIC Proforma que nos facilita este espacio, este set aquí en Santiago de Chile. Así que nos vemos en un próximo podcast. Que estén bien.